Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta charla Conociendo el Sol, que está en el marco de la Semana Nacional del Conocimiento y la Innovación 2024, que es una iniciativa de la Red NACECIT y apoyada por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla a cargo de la maestra Daniela Romero García. Y pues sin más preámbulos, vamos a iniciar y vamos a conocer a este astro gigante que nos rodea, que se llama Sol. Y esta historia comienza en una región muy oscura del universo, que no es tan oscura porque tiene una alta cantidad de gas y de elementos químicos de muchas moléculas que se llaman nubes moleculares, en los cuales surgen las estrellas. La imagen que tenemos aquí es una imagen tomada por el telescopio espacial James Webb y que nos muestra una imagen que se llama los pilares de la creación. Se llaman así porque son justamente nubes moleculares que dan origen a muchas estrellas. Entre esas estrellas, pues nuestro Sol. Y ocurre cuando en estas nubes moleculares de repente hay una alta concentración de moléculas en alguna región, lo que hace que acumulen mucho más gravedad que en otras regiones y entonces hay un colapso gravitacional. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente pues la gravedad le gana a la estabilidad que había en ese momento y esas moléculas que estaban dentro de esa nube comienzan a agruparse dentro de un mismo punto, alcanzando una masa gigantesca, gigantesca, gigantesca que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo, comienza a girar la presión de todas las moléculas que quieren llegar al punto central de esa nube es tan alta que la temperatura comienza a chocar, los átomos se quedan pegaditos, 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 comienzan como a frotarse y comienzan a aumentar la temperatura en el centro de esta esfera que se está formando, hasta que entonces se forma algo que se le conoce como protoestrella, que es como la imagen que vemos aquí. Les voy a repetir la animación para que puedan ver cómo se va formando una estrella. Esto se ve rapidísimo, pero lleva muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Recuerden que en nuestro sistema solar, en nuestro universo, el tiempo es gigantesco. O sea, lo que para nosotros es un segundo, es una vida, a niveles astronómicos no significa nada y no es nada. Entonces, bueno, después de que pasa esto, se forma la protoestrella y alrededor de ella hay un montón de masa y hay un montón de materia que pues no alcanzó a unirse a esta fiesta de formación estelar y que está flotando alrededor. Entonces, alrededor de esta estrella naciente o ya considerada, sí, estrella naciente, ya no es una protoestrella, se va a formar algo que se le conoce como disco protoplanetario, que está conformado por toda la materia que no alcanzó a unirse a la estrella, pero que pues está jalado gravitacionalmente por ella, y a partir de eso se van a formar los planetas. Entonces, esta es la receta, la manera en la que se pueden formar estrellas, como por ejemplo el Sol, que hay una nube gigante de gas en el espacio, en cualquier lugar del espacio, una nube molecular, cuando de repente hay una perturbación gravitacional que hace que se vayan acumulando. Comienza a haber una densidad muy grande pues en ese entorno y se empieza a formar la protoestrella y posteriormente se forma alrededor de esta estrella se va a formar el disco protoplanetario para dar como finalidad a un sistema solar que acaba de nacer, en este caso nuestro sistema solar. Así se ve un disco protoplanetario en una recreación, en una imagen de recreación, se ve increíble. Lo que vemos que sale del centro, pues es energía que de repente esta protoestrella va salpicando, va expulsando. Y hay un dato bien curioso y bien bonito que a mí me gusta mucho, en el que un mexicano, un astrónomo mexicano, que se llamó Guillermo Haro, él estudió qué es las reminiscencias de esos chorros de energía que soltaban las estrellas recién formadas, las estrellas nacientes, junto con otra persona que se llamaba George Hervey. No en paralelo, sino más bien no en conjunto, no,
no en conjunción, sino en paralelo, cada quien hizo sus estudios y a esos objetos les llamaron objetos HH, que es objetos Haro-Herbig. Entonces, como mexicanas y mexicanos debemos estar muy orgullosos porque un fenómeno astronómico tiene el nombre de una persona que nació, que creció en México y que además trabajó en el estado de Puebla porque él fue de los principales impulsores del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica. Entonces, pues es un dato curioso. Y bueno, se forma el sistema solar. El sistema solar está conformado por 8 planetas, o 7. A ver, vamos a contarlos. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno y Urano. 7 planetas. ¿Por qué digo 8? Porque yo soy una niña de los 90 y a mí me enseñaron que había 8 planetas, que eran Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Pero después de un tiempo de discusión con el con la Asociación Astronómica Internacional, decidieron que Plutón no debería ser considerado planeta porque era muy pequeño y por las características que tenía y porque si no se tenía que considerar como planeta a otros objetos estelares más. Entonces se degradó a planeta enano, se quitó del número de planetas y entonces las personas que crecimos antes de que esta decisión se tomara, pues todavía estamos en confusión de decir, ah, sí, Plutón, Plutón sí, Plutón no. Y bueno, nos crea un poco de conflicto, pero entonces esta estrella vino acompañada de 7 planetas, pero además muchísimos objetos astronómicos más, como cometas, como planetas enanos, como asteroides, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta historia ocurrió hace unos 5.000 millones de años, 4.5 mil millones de años aproximadamente, entre 4.5 y 5.000 millones de años. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque todo se formó al mismo tiempo. Si recuerdan el hilo de la historia, el Sol comienza a formarse o la estrella comienza a formarse y a partir de su propia formación da origen a todo lo que está acompañándole. Entonces, pues han tomado trazas de diferentes objetos astronómicos como asteroides, como cometas y demás para poder tener más o menos, por ejemplo, los cráteres de la Luna, las rocas lunares, para poder más o menos tener una fecha de cuándo fue la formación del sistema solar y del Sol. Y bueno, esta es nuestra estrella. Se los presento, es el Sol y está compuesto de una materia que se llama plasma. Lo que vemos ahí dentro no es fuego, sino es justamente esta materia que se llama plasma, que es un gas ionizado, que está muy, 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 pero muy caliente, pero no saca llamas, no está prendido, no es como nosotros vemos la lumbre de la estufa o, no sé, del encendedor, sino es un estado de una concentración muy grande de energía que se le conoce como plasma. El Sol es una estrella que se encuentra en el centro de nuestro sistema solar. Está a 1.49, perdón, 149.6 millones de kilómetros de la Tierra. Casi siempre se redondea en 150 millones millones de kilómetros de la Tierra. Es una esfera que está compuesta principalmente de hidrógeno y helio, es un gas muy caliente, ambos elementos químicos. Su temperatura es de 5.500 grados centígrados en su superficie, pero de más de 15 millones de grados centígrados en su núcleo. Y ahorita les voy a explicar un poquito más a detalle. Es fundamental para sostener la vida en nuestro planeta y es un objeto de estudio constante en la astronomía para comprender mejor su funcionamiento y con él el de otras estrellas que vemos en el cielo. Cuando nosotros vemos al cielo, estamos viendo muchas estrellas parecidas al Sol, solo que algunas son mucho más grandes, otras son más pequeñas, y muchas son lejísimos, o sea, están muy, muy lejos de nosotras y nosotros. Gracias a la fusión nuclear en su núcleo, el Sol genera energía y luz proporcionando calor y luz a los planetas que orbitan a su alrededor, incluyendo a la Tierra. Entonces, ahorita les explico un poco más a detalle. Este es el tamaño del Sol. El Sol tiene 1.3927 millones de kilómetros de diámetro, o sea, es una cosa inmensísima. Y aquí está la comparación del Sol en escala con otros objetos en el cielo, como por ejemplo Saturno,
como por ejemplo Júpiter y por ejemplo la Tierra, que la Tierra solo tiene 12.742 kilómetros de diámetro. El Sol está compuesto, como ya les había comentado, ay, se me fue. El Sol está compuesto, como ya les había comentado, principalmente de hidrógeno, aproximadamente en un 74% de hidrógeno y un 24% de helio, que son gases que se les conoce como gases nobles, pero además son gases muy simples. Son átomos muy, muy sencillos. El helio solamente tiene un protón, un neutrón y un electrón. Tiene otras estructuras químicas que se llaman deuterios, que es cuando tienen más electrones o menos electrones, pero tienen únicamente un protón. Y el helio tiene dos protones, dos neutrones y dos electrones. Entonces es un elemento químico, perdón, es un elemento químico, sí, súper sencillo, súper simple, que pues abunda muchísimo en el universo porque son átomos que se forman de manera fácil. También puede tener trazas o puede tener poquitos de otros elementos químicos como el carbono, como el oxígeno, como el hierro, como el neón y como todos los elementos químicos que aparecen en la tabla periódica hasta el hierro, ¿vale? Entonces, pues el Sol tiene ahí unos cuantos elementos químicos y dentro de él se producen reacciones de fusión nuclear. ¿Qué es lo que ocurre? La temperatura en el Sol es tan alta, la presión es tan inmensa, que los átomos como que entran en un estrés, entran en unas condiciones bien complicadas que hace que se fusionen. ¿Qué quiere decir? Pues como la palabra nos lo dice, de repente tenemos ahí un átomo de hidrógeno con un protón y un electrón, y por ahí tenemos otro átomo de hidrógeno también, con un protón, pero con dos electrones. Entonces, pues entran los dos en contacto y es tanta la temperatura que ¡pum! Se juntan y nos dan como resultado energía, muchísima energía, energía que sale así disparada, nos dan como resultado neutrones y nos dan como resultado un elemento químico que es el helio. Entonces, dentro del Sol se cocinan elementos químicos y se van a cocinar, en un principio se van a ir formando átomos de helio a partir de los átomos de hidrógeno, pero posteriormente se van a ir formando más átomos más complejos porque la temperatura va a ser más grande, hasta que de repente el Sol ya no tenga energía para poder seguir formando elementos y de repente le va a ganar la gravedad y va a colapsar y se va a morir. Pero bueno, vamos a ver el interior de nuestro Sol. En el núcleo hay muchísima densidad y están a 15.7 millones de grados Kelvin o grados centígrados que equivalen a lo mismo. Y de ahí va subiendo a la zona radiativa, que está a 2 millones de grados Kelvin, y de ahí va subiendo hasta la corona, que está a 5.700 grados Kelvin. O sea, es una temperatura altísima. No se han podido enviar misiones para estudiarla así, de que se metan al sol, porque pues es súper caliente y no hemos creado materiales que los puedan resistir. Y dentro de él se presentan muchas reacciones químicas gracias pues a su composición, a la temperatura, a la presión y al material del que está formado, que es el plasma. Aquí tenemos otro diagrama también en el que nos aparece la fotosfera, la cromosfera, cuál es la corona solar. La corona solar son los rayitos que siempre vemos cuando dibujamos un sol, una erupción que ocurre cuando de repente hay una salida de materia provocada por el magnetismo que hay en el mismo sol. Hay manchas solares, que son regiones más frías dentro del sol, y bueno, pues es lo que ocurre en las estrellas. El Sol también presenta manchas solares. Ahorita les enseño una imagen de las manchas solares, que son regiones, como les comenté, más frías que se producen por el magnetismo del propio Sol. Hay viento solar, que ocurre cuando hay de repente, pues, se llaman protuberancias, que es material del Sol que sale disparado, se aleja de la gravedad del Sol y va hacia otros puntos del sistema solar. Muchas veces pueden chocar con la Tierra, pero en la Tierra tenemos afortunadamente un campo magnético que nos protege. Y tenemos las protuberancias, son justo explosiones que se presentan dentro
del sol que van saliendo y pues el viento solar son las protuberancias que salen volando. Esta es una imagen de manchas solares, lo que vemos en negrito son justo las manchas, y se pueden ver desde la Tierra, y son impresionantemente gigantescas, son más grandes que nuestro planeta incluso, algunas son del tamaño de Júpiter, hay unas que son más pequeñas, pero son muy, muy grandotas, y pues es una cosa bárbara cuando lo podemos observar, porque pues es muy interesante ver la actividad del Sol. Las auroras boreales, que se han podido presenciar bastante este año, hemos tenido auroras boreales en México, ha sido una cosa increíble. Aquí a Puebla no han llegado porque estamos pues más al sur, pero nuestros amigos norteños han podido disfrutar de auroras boreales. No se ven como se ven en el hemisferio norte, pero con una cámara de teléfono, con una cámara fotográfica, han alcanzado a tomar imágenes súper bonitas de estas auroras boreales. Y estas ocurren cuando hay viento de solar o hay alguna protuberancia gracias a la actividad del Sol, que, como les comenté, escapan de la gravedad del Sol, chocan con el campo magnético de la Tierra, que es curvadito, como aparece en la imagen, se van desviando y entonces entran por los polos. Y al momento en el que entran por los polos, chocan con la atmósfera y crean un efecto, liberan electrones que hacen que sean visibles y crean un efecto de luces neón que son muy bonitas, muy, muy interesantes de observar y que siempre ocurren en los hemisferios, o sea, ocurren por donde entran, que es o en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Auroras boreales si es en el norte, auroras australes si es en el sur, y pues se ven increíbles, se ven muy bonitas, se ven luces muy padres, y pocas veces se pueden ir avanzando a lo largo del globo terráqueo, a menos que haya sido una explosión muy fuerte y que dé la materia suficiente como para que se extienda tanto. En mayo tuvimos la fortuna de que se pudieran ver auroras boreales en Nueva York, que se vieran auroras boreales en España, por ahí de Madrid, ahí vi una foto muy bonita, de que se vieran en Texas, de que se vieran pues más al sur. Y hace no mucho también, en octubre, tuvimos la oportunidad de que se repitiera este hecho, se vieron auroras boreales en Baja California, se vieron auroras boreales otra vez en Estados Unidos, en Texas, en California. Entonces, pues nuestro sol es increíble, nos permite ver fenómenos muy padres, pero pues no todo es fiesta y diversión, porque estas llamaradas solares, porque no está correcto llamarlas llamaradas solares, porque no son fuego, sino son explosiones de material solar, pues nos dan la contra de que pueden provocar fallas en los sistemas de electricidad, pueden provocar fallas en los sistemas de telecomunicación. Entonces, pues bueno, nos dejan ver luces preciosas en el cielo, pero también nos pueden dejar incomunicados. Entonces, pues no está bonito. Así se ven las auroras boreales en el norte, en países como mm, Islandia, como Dinamarca, como Finlandia, pueden observar estos eventos astronómicos súper bonitos. Y esto ocurre porque el Sol tiene ciclos. Estos ciclos son cada 11 años, en el que de repente hay muchas explosiones solares y de repente pues, se van calmando. Y aquí vemos un diagrama de imágenes que se tomaron del Sol en un periodo de 10 años, donde en 1996 se ve el Sol bien tranquilito, ahí se ven unas cuantas explosiones, pero muy pequeñitas. 1997, pues ahí empieza a aumentar un poquito más. 1998 ya se ve considerablemente más activo el Sol. 1999 mucho más, en el 2000 muchísimo más, en el 2001 se ve así una cosa bárbara, en 2002 también, 2003 se ven las explosiones solares, 2004 se empieza a calmar, 2005 muy calmadito y 2006 otra vez como si nada hubiera pasado. Entonces, en este momento estamos en un periodo de gran actividad solar, por eso hemos tenido tantos eventos pues como las auroras boreales que hemos visto. Pero también de repente hay muchas manchas solares, hay de repente hay fallas en telecomunicaciones, de repente nos avisan que hay una tormenta solar, que no salgamos mucho bueno, más bien que va a haber fallas en telecomunicaciones y que tengamos cuidado con la radiación que puede provocar para nuestra piel. Y nuestra estrella, pues está a una distancia muy cómoda de la Tierra porque le permite tener algo que se le conoce como zona de habitabilidad. Eso quiere decir que no está ni tan lejos ni tan cerca
lo que hace que permite que haya agua en sus tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Entonces, con esas condiciones, nosotros pensamos que fueron óptimas e ideales para que se creara, para que se formara más bien, para que se diera la vida en la Tierra. ¿Cómo se dio la vida en la Tierra? No tenemos idea. Solamente sabemos que estamos en una muy buena zona en relación a de la distancia del Sol, porque tenemos estas condiciones, porque el clima ni es tan frío ni es tan caliente como en otros planetas, porque nuestra atmósfera aún se ha formado, o sea, no se ha destruido por las explosiones solares constantes, entonces, pues, estamos muy bien. Y la relación con la Tierra y el Sol es súper estrecha y ha sido vital para la vida en la Tierra. El sol es la fuente de energía primaria. ¿Qué quiere decir esto? Que los organismos vivos se alimentan del sol como materia prima, digamos. Por ejemplo, las plantas, por ejemplo, algunas bacterias y algunos organismos, microorganismos que hacen fotosíntesis y que comen sol. Gracias a eso, pues prácticamente surgieron los primeros organismos vivos, que fueron cianobacterias, que no había nada en la Tierra que pudieran aprovechar y entonces utilizaban los rayos del sol como fuente de energía y a partir de eso, pues fue cambiando el entorno de nuestro planeta porque con la fotosíntesis ellos expulsaban oxígeno, lo que fue haciendo que la atmósfera a lo largo de miles de millones de años fuera cambiando y que hubiera una diversificación de la vida en nuestro planeta Tierra. Entonces, pues gracias a nuestro Sol tenemos la diversidad que tenemos ahora, gracias a nuestro Sol, los herbívoros tienen que comer para que los carnívoros también tengamos que comer. Entonces, pues es una fuente de energía, como les dije, fundamental. Ahora los humanos lo hemos utilizado para hacer nuestras actividades normales, como por ejemplo la energía solar, aprovecharlo con paneles solares, con calentadores solares, para simplificar nuestro uso. Y gracias al sol y además a la luna, es que tenemos la oportunidad de presenciar eclipses. Hace un año y hace un par de meses, unos cuantos meses, no un par de meses, en abril, tuvimos la oportunidad de disfrutar de eclipses solares. Estos eclipses solares, bueno, hay dos tipos de eclipses y para estos eclipses se necesitan tres ingredientes, que son la Tierra, la Luna y el Sol. Y para esto se necesitan condiciones muy buenas, como por ejemplo la distancia de la Tierra y el tamaño del Sol, hace que se vean tanto que la Luna y el Sol se vean del mismo tamaño. Y es la distancia de la Luna en relación a la Tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Pues resulta que la Luna está 8 veces más lejos del Sol y el Sol es 8 veces más grande que la Luna. Entonces, al momento en el que nosotros los vemos desde el planeta Tierra, pues se ven del mismo tamaño. Y eso permite que de repente la Luna pues pueda cubrir al Sol o que la Tierra pueda cubrir la luz del Sol a la Luna y que se refleje a nosotros la Luna y nos permita observar un eclipse solar o un eclipse de Luna en este caso. Pero vamos a la parte importante. ¿Cómo podemos ver el Sol? Lo principal y lo primordial es nunca verlo de manera directa. Es peligrosísimo verlo de manera directa. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué pasa si veo el Sol directamente? Pues básicamente esto, nos vamos a quemar nuestros ojitos, nos vamos a quedar sin poder ver bien. Y entonces es importante que utilicemos métodos para poder observar el sol de manera segura. En este caso, una lámina de Baden, por ejemplo, que tiene una certificación que es la ISO 12312-2, lo que asegura que se pueda observar de manera sin que haya un daño a nuestros ojitos, a nuestra retina. Y pues podamos, por ejemplo, observar manchas solares. De repente esto se puede utilizar para los telescopios para ver con mayor detalle. Y hay algunos telescopios que son de alta resolución y entonces hasta se pueden ver algunas protuberancias que se ven como unas rayitas chiquititas en el sol. Existen los filtros de soldador que son a partir de la sombra 14, pero no son tan recomendados para observar el sol porque a veces no están calibrados de manera correcta. O sea, esto nos dicen que son seguros, pero si no llevan un control de calidad
adecuado en donde los fabrican, o si el vendedor de la ferretería no los etiquetó bien o lo que sea, pues puede poner en peligro nuestra observación y poner en peligro también nuestros ojos. Entonces, pues a partir de sombra 14, pero no es lo más recomendado. Y también se pueden utilizar, ahí está. Se pueden utilizar visores que también tienen esta certificación, la ISO 12312, que están totalmente protegidos pues probados para poder filtrar la radiación del sol que nos hace daño. Estos están hechos con un polímero negro, se le llama, o se llama este material, que evita que la radiación que quema nuestra retina pase y lo traspase. Es bien importante cuidar nuestra salud y la de las personas cercanas, sobre todo para la observación del sol, y es bien importante también aprovechar todos los recursos naturales que tenemos, especialmente el sol, para llevar una vida sostenible, llevar una vida que no contamine y pues valorar todos los objetos que tenemos en el cielo, observarlos, disfrutarlos, aprender más sobre ellos. Y por último, si tienen alguna duda, pueden tener más información. Mi correo es ana.hernandezm@puebla.gov.mx. Me pueden buscar en Instagram como Loren Mistontli. Y ese es en mi caso. Está mi compañero, el físico Pedro Ochoa, que él es el experto en telescopios. Su correo es pedro.ochoa@puebla.gov.mx. Su Facebook es Sánchez Pedro. O también pueden comunicarse a las redes sociales del CONCITEP, que es, en Facebook está como Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, en Instagram como CONCITEP-bajo y la página web del CONCITEP. Y sin más por el momento, pues agradezco que hayan presenciado esta charla. Estoy a sus órdenes para lo que necesiten, para solucionar cualquier duda. Y pues eso es todo. Gracias.